Escuela Bíblica, materia discipulado, clase número 3. Buenos días, tardes, buenas noches, según el horario que te estés comunicando o que te estés enganchando, por decir de alguna manera. Espero que estés enganchado con la materia como se dice ahora, ¿no? Que te esté siendo de bendición para tu vida personal y tratando también de dispersar algunas dudas acerca de muchas cosas de las que yo vengo diciendo en las clases estas virtuales. Por supuesto que ya las tenemos muchos de nosotros como algo sabido, pero es importante, no porque sea sabido, no repetir, dejar de repetirlas. Son realmente interesantes. El trabajo medular de la iglesia, como decíamos la clase pasada, es dar a conocer a otros el reino de los cielos. Curiosamente, a veces invertimos mucho dinero o mucho de nuestro esfuerzo en otras cosas que no tienen que ver con dar a conocer el reino de Dios a las personas. Hay estadísticas tristes, por lo menos en nuestro país Argentina, donde nosotros vivimos. Desde los años 90 la iglesia ha retrocedido. No tenemos nuevos convertidos. La iglesia desde los 70 hasta los 90 se multiplicó en una forma masiva y exponencial. También tuvimos el resurgimiento de ministerios en nuestro país muy poderosos y gente que llevó a cabo el trabajo maravilloso de dar a conocer el reino en forma masiva, en campañas, en trabajos televisivos, y mucha gente vino al conocimiento de Dios en esos años. Ministerios se abrieron, campañas como la de Carlos Arcondia, como la de Freyson, y muchos ministerios que en este momento no los tengo presentes, pero usted como yo, si es un hombre de Dios, una mujer de Dios, antes de este decenio, vamos a decir, usted habrá escuchado. La iglesia ha dejado de discipular, ha dejado de dar a conocer el evangelio a otros. Nos hemos enfocado en las mega iglesias, nos hemos enfocado en aglutinar muchas personas en salones, y no digo que esté mal, pero no es la médula del evangelio. La médula del evangelio nació en las calles, la médula del evangelio nació en las casas. Nunca el Señor dijo, vengan a la iglesia. Lo que el Señor dijo, vayan. O sea que es al revés. Y dijo que nosotros somos la sal de la tierra. Y usted se imagina que usted cocina una comida muy tradicional para los argentinos, que es el puchero. Usted se imagina metiendo todo el puchero, la papa, la carne y las verduras dentro del salero. O sea, no es así. Usted tiene que tomar una olla y la sal tiene que darle gusto a lo que es eso. Nosotros somos la sal de la tierra. Salir de nuestro metro cuadrado, salir de nuestra casa y comenzar a hablarle a otras personas de Cristo. Es bien cierto que no todos van a aceptar. Es bien cierto que hay hoy un abanico de posibilidades para poder transmitir el evangelio. Que Dios nos dé sabiduría y podamos nosotros utilizar el mejor sistema propio o propicio para nosotros comunicar el evangelio. Una muestra de eso se encuentra en el libro de Lucas. En el libro de Lucas, capítulo 8, versículo 22, ahí el Señor muestra cómo Él adiestraba a sus discípulos. No se olvide que Él estaba preparando a sus discípulos para luego dejarle en manos de ellos esta obra poderosa de llevar y comisionar el evangelio del reino de los cielos. Yo, si hubiera sido un asesor del Señor, cosa que es una idea solamente muy vaga mía, no hubiera elegido a Pedro, una persona con el carácter tan malo que tenía. No hubiera elegido a personas como Mateo, o sea, de un testimonio pésimo. Mateo era una persona que era un cobrador de impuestos, una persona que era un corrupto. Yo nunca hubiera elegido a esas personas para que transmitieran nada más y nada menos que las cosas santas de Dios. Pero Dios, querido hermano y querido amigo, no piensa como nosotros. Así que esto que es reino de Dios,
Dios toma en sus manos personas que aparentemente no servimos para nada, la toma con la metanoia de Dios, transforma nuestras mentes, transforma nuestras vidas y podemos ser de bendición para muchas otras. Y aquí cuenta una historia, también está en el libro de Mateo, pero en el versículo 22 del libro de Lucas dice: aconteció que un día entró en una barca con sus discípulos y le dijo: pasemos al otro lado, y partieron. Pero mientras navegaban se durmió y se desencadenó una tempestad y el viento en el lago, se anegaban y peligraban, dice la Escritura. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron y se hizo bonanza. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este que a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Ese es el pasaje que acabamos de leer. Fíjese que el Señor estaba a punto de introducir a los discípulos en una visión completamente nueva. Ahí usted en el PDF puede ver que dice: Jesús introduce a sus discípulos en una barca. Número 2, se desata una tormenta. 3, reprende al viento y las olas y se hacen bonanza. 4, arriba a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos. Y después, ¿qué dice allí? ¿Qué dice la lectura? La lectura dice: y arribando a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea, al llegar a él a tierra, vino a su encuentro. ¿Quién vino? El intendente. ¿Quién vino? Las personas que habitaban. No, fíjense en quién lo visita. Vino un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te ruego que no me atormente. Que mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por los demonios al desierto. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿cómo te llamas? Y él dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él, y le rogaban que no los mandase al abismo. Y había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ello, y les dio permiso, y los demonios, salido de aquel hombre, entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un desempeñadero en el lago, y se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron, yendo dieron aviso a la ciudad y por los campos, y salieron a ver a lo que había sucedido. Vinieron a Jesús y hallaron a un hombre a quien habían salido los demonios, sentados a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio. Tuvieron miedo. Y que los que lo habían visto le contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Jesús, entrando en la barca, se volvió. Y el hombre de quien había salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió, diciendo: vuelve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Esta historia culmina. Este hombre va por toda la ciudad testificando de Jesús. Nótese un detalle. Este es el primer misionero que sale a dar las buenas nuevas de Jesús antes que los apóstoles. Los apóstoles estaban todavía con Jesús cuando este hombre es liberado. ¿Y liberado de qué? Liberado de espíritus inmundos. Ah, pastor, ¿usted me quiere decir que hay espíritus inmundos? Por supuesto. Los espíritus inmundos son los que están dentro de las personas. No todos están como el endemoniado, pero muchas personas tienen espíritus y aflicciones que entran en su alma y en su mente y le hacen vivir una vida triste, amargada y desventurada, lejos de Dios. Jesús, cuando llega a la ciudad, antes de llegar a esa ribera, le pasan un montón de inconvenientes.
se levanta una tormenta, un gran viento, hasta dice que los discípulos tenían miedo de que zozobrara su pequeña barca en medio allí de aquel lago. Pero el Señor, ¿cómo estaba? Durmiendo. Lo despiertan al Señor y el Señor dice que manda que se calme el agua, que se calme el viento y todo esto vuelve a su normalidad. No les desataron semejante tormenta. Podemos estar convencidos, queridos, que las inclemencias a veces son manejadas por espíritus inmundos que no quieren que uno avance para poder llegar a dar luz y a dar conocimiento de las Escrituras. Si te has propuesto servir, si te has propuesto dar a conocer a Cristo, si te has propuesto discipular, vamos a tener dificultades, pero Dios también nos dio la autoridad del cielo para poder hacer que todas estas cosas se serenen, se calmen, porque no venimos nosotros en nuestro nombre, sino en el nombre del Hijo de Dios, Jesucristo. Punto número 2, el espíritu inmundo cuando reconoce a Jesús. Fíjese qué curioso, la gente no conocía a Jesús, pero el infierno sí que le conocía bien. Si vos sos un hombre y una mujer de Dios, te van a conocer en dos lugares. Uno es en el cielo y otro es en el infierno. Los demonios van a saber quién sos. ¿Por qué? Porque Dios te tiene marcado con una señal completamente espiritual y vos vas a poder manejarte en el mundo espiritual para bendición también de muchos, pero también para que los espíritus inmundos que entran en lugares como casas y personas sean repelidos y tengan la autoridad para echarlos. Otra cosa para tener en claro, que el hombre queda completamente sano de aquella persecución. Es bien cierto que hay problemas en la mentalidad de las personas, en la psiquis. Es verdad que hay algunos problemas que traen locura, demencia y muchos trastornos en la mente. Es verdad, pero también es verdad que hay muchos de esos trastornos son motivados por espíritus inmundos. Para eso debemos nosotros rogar al Señor Jesucristo y que nos dé discernimiento de espíritu cuando estamos orando por los necesitados y por quien vamos a discipular, ¿es un problema de salud o es un espíritu inmundo? En todo caso, orar, pedir al Señor que nos revele, pedir a nuestros compañeros que oren, a nuestros pastores, para que disciernan y poner en oración a las personas. Este hombre no tenía un problema en su psiquis, este hombre había sido poseído por multitud de espíritus inmundos. Y dice la Biblia que después se quedó sentado y sano. Imagínense, la gente salió y le tuvo miedo. Qué curioso. No tenía miedo cuando este señor gritaba y dormía en los sepulcros y andaba con cadena. No tenía miedo, pero cuando lo vieron sanos tuvieron miedo. La gente de este mundo realmente, cuando ve a personas transformadas por el poder de Dios, no se asombran tanto. Porque dicen, no, te han vuelto loco y mirá lo que estás haciendo. Pero cuando las personas viven tristes y amargadas, nadie le presta atención. Porque la Biblia dice que este mundo está bajo el maligno. Que Dios nos dé discernimiento para poder ver todas estas señales espirituales. En ese momento, el Señor dice que se quiere retirar y este hombre quiere ir con Jesús. Claro, ¿con quién quería estar? Y con aquel que le había dado libertad. Sin embargo, el Señor le dice, no, quédate en este lugar, anda a tu casa y contá cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. Contá cuán grandes cosas. ¿Qué le está diciendo? Anda a discipular a otros. Anda a hablarle a otros del amor y de la misericordia de nuestro Dios al enviar a su Hijo para morir. Todavía no había muerto, pero lo envió a predicar el Evangelio. Amados hermanos, que usted mire y pasa en limpio absolutamente todo esto que hemos leído. Es un pasaje para seguir ahondando y profundizando. Fíjese, número 1, no entró en la ciudad. Número 2, no predicó en ella. Y punto número 3, no sanó a nadie excepto el milagro mencionado. Me llama la atención en este pasaje cuál es la enseñanza de nuestro Señor a los discípulos, porque no se olviden que no solamente quedó libre el endemoniado, sino que también le estaba discipulando, formando, equipando a sus 12. El Mesías también debía llevar su palabra
a otros lugares. Y estas ciudades linderas, había muchas personas de muchas naciones, por eso que criaban cerdos. En Israel no se permitían criar cerdos porque era un animal para ellos inmundo, y muchos judíos hoy también lo sigue siendo. Así que fíjese, arriesgó la tripulación de sus 12 discípulos en medio de una tormenta solamente para dar la salvación o para convertir a uno. Miremos un poquito. Corrió peligro toda la embarcación, corrió peligro los 12 discípulos para llevar el evangelio a uno. A veces nosotros preguntamos, ¿vamos a invertir en esto? ¿Vamos a capacitarnos en esto? ¿Realmente es importante? Y dígame usted que lee como yo, él arriesgó a sus 12, se arriesgó a sí mismo, por supuesto sabemos que era el Hijo de Dios, pero en lo que la enseñanza que quiere dar es, vamos exclusivamente a cruzar la ribera hasta el otro lugar para darle el evangelio a uno. Si uno solo quiere escuchar, ya es motivo para que nos movilicemos como iglesia, nos movilicemos como discipuladores, nos movilicemos como personas que llevamos el mensaje del Señor. Ahí en el PDF dice, el Señor nos deja bien en claro que para llevar el mensaje del evangelio debemos estar dispuestos a arriesgar hasta nuestras propias vidas. Algo llamativo es que los lugareños le piden, lugareños ahí de donde vivía este señor de Gadara, le piden al Señor que se vaya de su territorio. ¿Acaso esta gente no vio el milagro y dirá, qué bendición, este hombre que estaba poseído es libre? ¿Cómo le van a pedir andate de acá? Este hombre tiene que vivir con nosotros. Pero recuérdense, queridos, que este mundo está bajo el maligno. Entonces no ven las cosas como vemos nosotros. Decían, ¿cómo puede ser? El Señor Jesús, el Mesías, ha venido. Esto tenemos que festejarlo. La gente dijo no, que se vaya de sus contornos. ¿Por qué? Bueno, quizás la mirada estaba puesta en la pérdida de los cerdos. Dicen que eran miles de cerdos que se precipitaron al mar. Estuvimos haciendo un trabajo con unos criadores de cerdos y me decían que aproximadamente la pérdida de ese día era de $1 millón. Entre chanchas, madres, padrillos y cachorros, teniendo en cuenta que era legión lo que tenía ese hombre, se perdió muchísimo dinero. La visión, ¿dónde estaba puesta de las personas? En la pérdida de los cerdos. ¿Dónde estaba puesta la visión de Jesús? En aquella persona que era poseída. ¿Dónde tenemos que tener la vista hoy nosotros? ¿En lo que invertimos por las personas o tener una mente del reino y hacer todo lo que tengamos a nuestro alcance para dar a conocer el evangelio a las personas? ¿Cómo estamos? Tenemos 3 minutitos más. ¿Cuánto tenemos? Bien. Seguimos 2 o 3 cositas para señalar. No se olvide, esto no se trata de un librito. Esto no se trata de un formato. Esto no se trata, amado hermano, de una técnica. Esto se trata de vida. El Dios que tenemos es un Dios vivo. Y a diferencia con otras religiones, porque nos catalogan de religiosos, usted y yo sabemos que esto no es religión, esto es vida. Esto es vida personal con Dios, Dios en nosotros y nosotros en Dios. Esto es una relación diaria. Mahoma murió y la gente vive conforme él les dejó en sus escritos. Buda vivió y murió y la gente vive y cumple sus normas y su filosofía. Pero nuestro Dios está vivo. Él no solamente murió, sino que también resucitó. Pero no solamente eso, dijo que Él se iba, pero iba a dejar al Espíritu Santo en la tierra, en nosotros, para que nos aconseje, para que nos recuerde todas las palabras del Señor, también para que ocurra algo poderoso, que el Señor nos dé las formas y las estrategias para vivir en este mundo. Jesús, en la oración del capítulo 17 de Juan Evangelio, dijo: no los quites del mundo, sino guárdalos del mal. No somos del mundo,
pero estamos en este mundo sirviendo a este Dios eterno. Bien, mirando entonces todas estas cositas que hemos analizado, estamos felices por seguir ya en este nuestro tercer video con respecto a este tema tan interesante que es dar a conocer el Evangelio o discipular a otro. ¿Cuál es nuestra finalidad? Bueno, nuestra finalidad es, me lo anoté aquí para poder no distraerme, la finalidad del discipulado es conducir a la persona o a las personas a los pies de Cristo, para que tengan un nuevo nacimiento, para que puedan nacer del Espíritu y de esa forma poder también ellos entrar al reino de los cielos y poder vivir en esta bendición que es habitar en el reino y expandir el reino. No estamos aquí para expandir el nombre de una asociación evangélica o cristiana. Estamos aquí para propagar el reino de los cielos. Acuérdese que Él los envió a predicar el evangelio del reino. Que el Señor le bendiga. Mi nombre es el pastor Jorge Chazarreta, ya muchos me conocen, y nos encontramos la próxima semana en este mismo lugar. Dios le bendiga.